Mateo capítulo 12, por favor, en este lugar. Hay una escritura, unas palabras que Jesús está hablando con los fariseos, aquellos hombres que lo quieren lastimar, que lo quieren dañar, y están hablando por Belcebú, echa fuera los demonios y cosas como estas, por los milagros que Jesús está haciendo. Pero hay unas palabras muy interesantes que Jesús les declara a todos ellos. Dice el versículo 25 de Mateo 12: sabiendo que son los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a leerlo una vez más. Dice así, desde las palabras de Jesús: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a tener un corazón abierto a tu voz, a tu dirección esta noche. Espíritu Santo, yo te ruego tomes control y te des libertad para ministrar, para convencer a tu pueblo. Ayúdanos a recibirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Aleluya. Todo reino dividido, dice el Señor, contra sí mismo no permanecerá. Y les estaba hablando a ellos, porque ellos estaban divididos internamente, y les está diciendo: no van a permanecer, más aún serán asolados, o serán destruidos, en otras palabras. Hay una característica muy peculiar. Estaba leyendo acerca de los búfalos del Ártico. Estos búfalos ahí entre la nieve, ellos cuando se ven amenazados por el lobo blanco propio de estas zonas, dicen los historiadores que el búfalo macho rápidamente empieza a hacer una formación en círculo alrededor del resto de la manada. Todos los búfalos grandes machos se ponen en círculo, todos mirando hacia afuera de ese círculo, provocando con esto que las hembras y los cachorros queden dentro de ese círculo para protección de ellos. El lobo blanco, por instinto, sabe estas cosas, y lo que va a hacer el lobo es que cuando el búfalo rodea al resto de la manada, pues literalmente es impenetrable este círculo. Un búfalo de más de 2 metros de altura, parado en sus 4 patas, es prácticamente impenetrable por un lobo de estos. Pero dicen los historiadores que el lobo lo que empieza a hacer es que empieza a darle vueltas a ese círculo. Ellos empiezan a caminar alrededor de ese círculo, gruyéndole a los búfalos. No los pueden atacar, no pueden contra ellos. Sin embargo, empiezan a dar vueltas, unos en sentido contrario, y ahí están esos lobos. Ellos no tienen apuro, no están desesperados, simplemente pueden pasar horas los lobos dando vueltas alrededor de ese círculo de búfalos. Lo que sucede es que con el tiempo y con las horas, los búfalos empiezan a dar patadas en la nieve, a desesperarse, porque ya ha pasado mucho tiempo y el lobo está tranquilo. Pero el búfalo empieza a desesperarse, y ahí están todos ellos moviéndose. Saben que tienen que proteger a la manada, no se deben de mover de su lugar, de su posición. Pero finalmente, por esa razón del tiempo que el lobo pasa dando vueltas alrededor de los búfalos, dicen ellos los conocedores que uno de ellos, un búfalo se va a desesperar. Uno de ellos tarde o temprano se desespera, y lo que hace es que se quita de la formación de ese círculo y ataca directamente a uno de estos lobos, al que tiene más cerca. Lo ataca. Este lobo empieza a correr entre la nieve y se pierde entre la nieve. Y este búfalo va corriendo detrás de él. Ya es mucho tiempo, está desesperado. Es una presión muy grande para los búfalos. Así es que este ya no soportó más, se movió de esa formación y persigue al lobo. Lo que sucede aquí es que este búfalo no se da cuenta de que ha dejado un espacio, un hueco demasiado grande en el círculo, donde uno por uno rápidamente cada lobo empieza a entrar por ese espacio vacío, empieza a entrar por allí, y es muy grande la tragedia muchas veces en el resto de la manada de búfalos, porque son muchísimos lobos los que hacen esto. Pero el búfalo se desespera y se quita de la formación, se quita de esa posición y deja con ella un grande espacio, hueco.
es el lugar donde finalmente todos son. Yo le he puesto a este sermón: el lobo está buscando un hueco o un espacio vacío. ¿Está escuchando esta noche? Amén. Quiero hablarle primeramente de una forma de ataque por parte de nuestro enemigo. Y el apóstol Pedro, en la primera carta, él nos habla de una forma de ataque en el capítulo 5, en el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto es muy interesante, porque el apóstol Pedro empieza diciendo: estén sobrios, estén velando, estén despiertos, estén atentos, no se entretengan, no se distraigan, en otras palabras. Estén bien sensitivos a las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Estén atentos, no estén allí perdiendo su tiempo, dice Pedro. Sobrios y velad, sensitivos a las cosas que pasan en el mundo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y un león rugiente, un león que tiene hambre, o un león que quiere atacar, dicen que su rugido se escucha a kilómetros. Un león enojado o hambriento se escucha su rugido a kilómetros. Dice el apóstol Pedro: como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si se da cuenta, lo que Pedro está hablando aquí es exactamente la misma estrategia del lobo blanco en el Ártico. Porque él está diciendo: anda alrededor. No está diciendo Pedro: el diablo anda atacando, anda golpeando, anda lastimando a la gente. No, dice: anda alrededor buscando a quien devorar. Una forma de ataque, primeramente. Cuando hablamos de guerras, por ejemplo, porque usted y yo somos soldados de Jesucristo. Cuando hablamos de guerras, lo primero que nos viene a la mente es, lo que primero que viene a mi mente cuando me hablan de guerra en el Oriente o en otras partes del mundo, lo primero que viene a mi mente son aviones, por ejemplo, dejando caer bombas, tanques de guerra disparando, ruido, una balacera increíble, daños colaterales, gente civiles cayendo por balas perdidas, sangre, fuego, destrucción. Es lo primero que viene a mi mente cuando escucho hablar de guerras, ¿verdad? Las guerras, así es un frente a frente, los enemigos, un frente a frente. Pero si usted y yo vamos un poquito a la historia, en la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, la historia dice que Estados Unidos perdió muchísimo más gente que lo que la historia registra en esta guerra. Ahora, militarmente, Estados Unidos estaba en mayor ventaja que Vietnam. Vietnam era un país pobre, Estados Unidos una gran potencia. Sin embargo, Estados Unidos perdió miles de soldados en esta guerra. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no pudieron contra los vietnamitas? Bueno, primeramente, Vietnam estaba en sus propios terrenos. Fueron los estadounidenses los que atacaron Vietnam, y ellos, segundo, su forma de ataque. Estoy hablando de una forma de ataque. La forma de ataque por parte de Vietnam fue algo que los estadounidenses ni siquiera imaginaron que iba a ser así. Donde muchos soldados murieron de severas infecciones por el clima cálido en Vietnam, de caliente, húmedo, donde ponían estacas impregnadas de excremento, ellos pisaban y rápidamente gangrenas de los pies se les echaban a perder y morían. Algunos caían en cisternas donde había fieras salvajes dentro, y todos ellos eran mutilados. Y la historia dice que la mayoría o muchos de los soldados que regresaron con vida a Estados Unidos quedaron afectados mentalmente. Muchos de ellos quedaron afectados mentalmente. Una forma de ataque, algo que debemos entender o pensar, como dice Pedro: sobrios y velar, es que usted y yo, estamos invadiendo los terrenos del enemigo. Esa es la razón que gente se burla, gente nos dice cosas o no nos recibe el volante, porque estamos en los terrenos del diablo. Dice Pablo: el Dios de este siglo, o sea el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio, ¿verdad? Anoche hablaba acerca de la situación o la condición de la gente sin Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios.
Porque el enemigo así los tiene cegados para que no le resplandezca tan fácil la luz del Evangelio. Y es que son los terrenos del enemigo, y usted y yo estamos invadiendo sus terrenos. Pero escuche, Él no va a venir a nosotros directamente y nos va a golpear y nos va a decir: vete de mis terrenos, no te quiero ver aquí. Dice Pedro, Él anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto no nos habla de ningún ataque directo, no nos habla de ningún tipo de violencia física por parte del enemigo de nuestras almas. No nos habla de golpes, pero el objetivo por parte del enemigo, como dice Pedro en esta primera carta, alrededor es presionar. El búfalo, por tantas horas que pasa el lobo dándole vuelta y presionando, el búfalo se presiona, se desespera y finalmente se quita de la formación de su posición y ataca al lobo. El objetivo del diablo para con nosotros como cristianos es presionar. Porque va a venir y va a dar vueltas en nuestra mente con pensamientos equivocados. Ninguno de ellos tiene que ver con nuestro adelantamiento en la obra de Dios. Ninguno tiene que ver con algo espiritual que nos haga crecer, algo positivo. Todo pensamiento que el diablo lanza, como la Biblia dice, dardos de fuego es algo que clava y el fuego expande, hace grande la tragedia. Esos pensamientos, ninguno de ellos será positivo. La intención del diablo es presionar, porque la Biblia lo describe como el padre de mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Es presionar con mentira. Es presionar porque gente puede pasar, hermano, días, semanas y meses con un pensamiento equivocado y está luchando con él y no puede con él. El objetivo es presionar, es estresar, es angustiar a la gente para que al final ellos hagan algo que nunca debieron haber hecho: moverse de su posición. ¿Qué es moverse de su posición? De las convicciones que usted y yo tenemos como hijos de Dios. En el sentido de que le hacemos caso al pensamiento, lo dejamos entrar en el corazón y empezamos a hacer cosas que no debimos hacer con ello, dejando un grande hueco. La posición que tenemos nos estamos quitando de ella al ser manipuladas nuestras convicciones con pensamientos equivocados, y dejamos entrar al enemigo. Llega a la mente y al final es tanta la presión, tanto el estrés, tanto que dejamos entrar el pensamiento y se anida el corazón. Y es ahí donde nos movemos de nuestro lugar de convicción. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, en el capítulo 13, nos habla la historia, un ejemplo claro de lo que estoy hablando esta noche. Primera de Samuel 13, o primer libro. Un día dije allá en Toluca: abra su Biblia en Primera de Samuel. Y usted sabe, no faltan aquellos que vienen y me dicen: pastor, no se dice primera, porque es un libro, no es una carta. Amén, amén. Me voy a ir al infierno por eso entonces, porque me equivoqué. Bien, 1 Samuel 13 nos habla de que el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl: espérame 7 días, porque el pueblo enemigo los tenía rodeados. No sabían qué hacer, estaban rodeados por el enemigo. Aquí hay otra estrategia: rodeados. Una estrategia demoníaca. Y el profeta Samuel le dice: yo voy a irme y espérame, y al 7º día voy a volver y voy a ofrecer un sacrificio a Dios, y Dios nos va a dar la victoria. ¿Verdad? Dios nos va a dar la victoria. Solo espérame 7 días. Pero resulta que empieza a esperar Samuel y no llega. Saúl, y no llega Samuel. Dice 1 Samuel 13, versículo 6. Dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, se escondieron en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, se cruzaron el río Jordán y se fueron hasta la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo, los pocos que le quedaban, iban tras él temblando. Tenía miedo. ¿Me escucha? El pueblo enemigo no sacó una sola espada. No había violencia, no había maltrato, no había alguien que fuera lastimado. Solamente los tenían rodeados, y ese rodear cada vez se hacía más estrecho.
cada vez más estrecho, y esto provocó que los soldados de Saúl empezaran a desesperarse, empezaron a tomar decisiones equivocadas. Unos abandonaron el ejército, se escondieron en fosos, en cisternas, en rocas, y otros fueron más allá del río. Abandonaron su posición. ¿Me está escuchando? Tomaron decisiones equivocadas, y los pocos que le quedaban a Saúl estaban detrás de él temblando. Y eso que el enemigo no estaba atacando. ¿Se da cuenta que es la misma estrategia del diablo? El diablo no viene físicamente y te golpea, pero va a andar alrededor con pensamientos. Con pensamientos. Aquí Saúl está esperando a Samuel un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6 y 7 días está esperando. Y ya le quedan bien poquitos y están miedosos todos. Y dice Saúl: basta, es el 7º día, yo voy a ofrecer ese holocausto. No le correspondía ofrecer ese sacrificio. Sin embargo, él dice: tráiganme el holocausto. Y él empieza a ofrecer el holocausto a Dios. Y en cuanto termina de hacerlo, va llegando el profeta Samuel, como había dicho, el 7º día. Y mientras que Saúl está pensando que hizo algo correcto, el profeta Samuel lo reprueba severamente. Escucha, hermano, Saúl hizo algo por la desesperación, por el estrés, por la preocupación. Hizo algo que nunca debió haber hecho en su vida. Y ese es el objetivo, hermano. A veces el diablo llega con pensamientos y no podemos tener la habilidad de desecharlos, sino que viene la preocupación. Es como cuando la vecina te dice: hermana, o tú le dices a la vecina: traigo un dolor aquí, vecina, ¿sabes qué? Oh, de veras, en el lado derecho, sí, mi vecina otra se murió de un dolor allí. Le hacemos al doctor muchas veces. ¿Y qué pasa? Ah, sí, se murió hace como 15 días. Oh, pues ni modo, te vas a casa, pero ¿qué sucede? Y empiezas a sentirte mal. El pensamiento, la preocupación. Como cuando tu hija no llega, bueno, ahorita no a la escuela, pero cuando no llegaba a la hora que siempre llega a casa. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? Ya pasó 1 hora y no ha llegado, y ya está oscuro. No, pastor, mi primer pensamiento es: seguramente se paró en un puente ahí a predicarle a los jóvenes. Y ahí está, ganando almas para Cristo. ¿No es cierto? ¿Qué le habrá pasado? Que lo secuestraron. Y el diablo ahí está con un rollo en la mente, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo sencillo, pero escucha, gente que ha cometido cosas de consecuencias irreversibles es porque por tiempo acariciaron un pensamiento equivocado. El estrés, la preocupación, la inseguridad formó parte de su mente y su corazón por muchos días, a veces semanas, que al final no soportó la presión y se movió de su lugar de protección y cometió algo que nunca debió haber cometido, una mala decisión en su vida cristiana. ¿Escuchas? Nosotros como hombres, como líderes en casa, porque creo que los hombres somos los líderes en la casa. Sí, amén, aleluya. Nosotros como hombres no podemos darnos el lujo de acariciar cosas equivocadas en la mente. Porque si yo en un momento dado soy vencido por eso y me salgo de mi círculo de protección, voy a dejar un hueco en mi mente que de alguna forma voy a alterar mis convicciones, voy a tomar decisiones equivocadas, me voy a ir hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar? No solo soy yo, es la gente que viene detrás de mí, mi familia, me van a seguir a donde yo vaya. ¿Sí me estoy explicando? Es como aquel hombre que está en el bar, en la cantina, ahí en la barra, tomándose unas copas y de repente le jalan acá de la camisa por atrás y es su hijo de 5 años de edad. Y el padre, cuando lo voltea a ver, se asombra: hijo, vivía a kilómetros de ese lugar, ¿cómo llegaste aquí? Pues bien fácil, papá, nada más seguí tus pasos. Ups. Entonces nosotros como líderes de hogar no podemos darnos el lujo de estar acariciando ideas raras. ¿Sí? El diablo anda alrededor rugiendo, o sea, tiene toda la intención de dañar la mente de los seres humanos.
Basta con echar un ojo allá en el mundo para que te des cuenta cuánta gente se ha quitado la vida allá afuera en su ignorancia. ¿Por qué? Porque acarició algo allí. Yo mismo me quise quitar la vida antes de venir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en mi mente era un taladro, vamos a llamarlo así, espiritual de parte del diablo en mi mente, en mi corazón. Complejos, baja estima, burla. Antes era burla, ahora le llaman bullying. Pues era lo mismo, se sentía bien feo que se burlaran de uno. ¿Sabes qué? Aquí entre nos, no le digan a nadie, ¿ok? Yo me quise quitar la vida por el color de mi piel. ¿En serio? Sí, da risa. Ahorita me da risa. Pero sin Cristo, en ignorancia, eso me hizo amargarme mientras no había conocido a Cristo Jesús. Me amargué, me frustré, golpeaba gente, hacía cosa y media, me alcoholicé y un montón de cosas que hice equivocadas. ¿Por qué? Porque abrí mi mente a esas cosas. Gracias a Dios no me pude quitar la vida. Una ocasión agarré una pistola 22, estaban ahí los cuates, tú sabes, unos drogándose, otros tomando. Y ¿qué están haciendo? Pues jugando a la ruleta, le metimos una bala a la 22. Yo también quiero. Me senté con ellos, me tocaba mi turno, agarro el pistola, nunca agarré una pistola. Cuando la agarro, y eso que era 22, muy pesada, ¿no? Dale el carrete, y ahí fue, dándole el carrete. Yo era el último del círculo ahí. Y cuando le jalé, ¿qué crees? Pues no, ¿verdad? No salió nada. Pero todo por el color de mi piel. Por eso me quería quitar la vida, porque se burlaban de mí. Porque se burlaban los amigos de mí. Pero es un ataque del diablo, hermano, que si lo aceptamos, nos vamos a mover ahora como cristianos del círculo de protección. No se trata solo de mí, se trata de mi esposa, de mis hijos. ¿Y sabes de quién más? De aquellos que serán salvos por tu testimonio. Porque la gente te está checando, parece que no, pero la gente mundana nos checa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? No te das cuenta, pero de repente alguien está ahí contigo en la fila de las tortillas o en el súper y te conoce, sabe que vienes aquí a la iglesia y te está escuchando a ver cómo hablas, qué cosas dices. Sí, amén. Porque la gente, escucha, la gente te está checando para ver qué tan cierto es lo que haces aquí. Cuando la gente te ofende por ser cristiano y te dice hasta lo que no, escucha el verdadero lenguaje de esas palabras. Más allá de esas palabras ofensivas, te está diciendo: estoy desesperado, muéstrame qué tan real es tu Dios, porque yo lo necesito. Esas son las palabras de alguien que te ofende por ser cristiano. Estoy desesperado, necesito también eso que tú tienes, porque veo que eres feliz. A ver. El diablo no es directo, ni se le conoce por hacer uso de violencia, pero anda alrededor tratando de presionarte, hermano, hermana. Presionarte. Y en la crisis económica se hace evidente. ¿Y qué pasa? Viene la presión, viene el estrés, la preocupación. ¿Qué voy a hacer? Ni modo, voy a tener que tomar un doble turno. Eso me va a impedir ir a la iglesia, pero ni modo. ¿Qué te hablaba anoche de la fe? ¿Te acuerdas? Pero en este caso viene el pensamiento, y lo que quiere el diablo es que te muevas del círculo de protección. El cruzado se mueve y el diablo entra. Nosotros tomamos una mala decisión y el diablo entra en pensamientos, y entonces nuestras convicciones están siendo manipuladas por él. Porque la intención es presionar, desesperar, desanimar, hacer que bajemos las armas, y todo su trabajo es única y exclusivamente en una forma mental, porque tú y yo sabemos que más del 90% de sus ataques son mentales. ¿Sí? Él no puede tocarte físicamente, pero sí nos puede engañar mentalmente para dañarnos físicamente. ¿Qué quiero decir con esto? He conocido personas que han partido la eternidad por una enfermedad que nunca tuvieron, pero que aquí la aceptaron. ¿Sí? Aquí la aceptaron. Amén. Y esto es cosa de todos los días.
Por ejemplo, anoche no le hablé a mi esposa porque se hizo tarde y y lo otro, me dio sueño, dormí después del compañerismo. Y ahora en la mañana hablo con ella. ¿Qué pasó anoche? No, pues estábamos en compañerismo, se nos hizo tarde, nos estábamos gozando. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero le noté algo. Tú y yo no estamos exentos de eso. ¿Qué pasa cuando no llega el marido a la casa a la hora que debe llegar? Buenas noches. No, pastor, yo hago fiesta y gloria a Dios, no que no llegue. ¿Es cierto? Como la carita ese del WhatsApp. O cualquier otra idea, ¿no? No lo golpearía por ahí, esa es un rollo. Pero hay otras cosas más serias, donde han llevado personas a morir de una enfermedad que nunca tuvieron, de un problema que nunca sucedió. Porque muchas veces la gente pasa la mayor parte de su tiempo estresados, preocupados, angustiados por algo que no ha sucedido todavía. No ha sucedido, simplemente no ha sucedido, pero están preocupados, ¿verdad? Preocupados, simplemente. No ha sucedido y nunca va a suceder tal vez, pero ese estrés, ahí está, esa preocupación, es un estrés que parece 4 a veces. De lo grande, de lo inmensa la preocupación que está allí. El apóstol Pablo, en la segunda carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 2, dice en el versículo 5 estas palabras: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Satanás no debe ganar ventaja alguna, porque tú y yo sabemos que constantemente está ideando estrategias en contra nuestra. No está diciendo, ya sabemos cómo ataca, porque ninguno de nosotros nunca vamos a saber cómo ataca el enemigo. Él es un ser espiritual superior a la mente humana. Porque mucha gente dice, no, yo ya sé cómo ataca el diablo, ya es pan de todos los días. No, no es cierto. Nunca vamos a saber. Él está ideando estrategias constantemente, día a día. Y Pablo lo que dice aquí, en esta escritura de Corintios, todo el contexto habla acerca de la amistad, de la necesidad de perdonar, en este caso. ¿Verdad? Lo lees en casa, te vas a dar cuenta que habla acerca de la necesidad de perdonar, se refiere a eso. Y escúchame bien, sin esta virtud de perdonar, de saber perdonar, el enemigo gana ventaja aquí, una gran ventaja. Por eso dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Gana gran ventaja, que el diablo puede pasarse días y meses acariciando tu mente con pensamientos en contra de alguien, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios debemos tener esa habilidad de saber perdonar cuando nos piden perdón. Matrimonios, buenas noches, ¿verdad? Hermanos en general, debemos tener esa habilidad de saber perdonar, pero también de saber pedir perdón cuando cometemos un error en contra de alguien. Eso nos protege, tanto como iglesia, pero también mentalmente. También mentalmente. Amén, amén. A ver, porque no damos cabida y no estamos acariciando ya un pensamiento equivocado que al final, si lo aceptamos, nos va a hacer movernos de nuestro lugar. Dice Pablo, yo sé que el diablo, en otras palabras, busca dividirme de mi hermano, de mi prójimo. Sé que está creando estrategias para buscar desanimarme. Sé que busca que yo me detenga y no siga adelante, en otras palabras. Quiero hablarte seguramente, el lobo busca un hueco. Nuestro texto dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escucha, la intención del enemigo en su estrategia y forma de ataque es crear un hueco en la mente y poder entrar y dividirnos en nuestras convicciones, dividirnos en lo que hemos creído, nuestros principios, sobre los que estamos parados. Él busca dividirnos interiormente con pensamientos equivocados. Recordemos que todo es mental. Va a buscar convencerte de una enfermedad que no tienes. Él va a buscar convencerte de ciertas cosas para desanimarte o para apartarte de tu prójimo. Y una vez que lo logre, hará que te muevas del círculo de protección que tienes
y empezarás a tomar malas decisiones. Malas decisiones es sinónimo de estar divididos internamente. ¿Me está escuchando? Y esto es una división interna, como digo, que debilita las convicciones. Por eso el Señor dijo, no permanecerá una casa dividida, no va a permanecer, no puede, además será asolada, será destruida. Un cristiano que se mueve de sus convicciones, que deja entrar pensamientos incorrectos, deja un espacio vacío en su corazón que lo divide de los demás hermanos, pero es asolado también interiormente. Es por ello que si yo estoy dividido interiormente, todos estamos levantando las manos, alabando a Dios, y yo estoy mirando al piso, pensando otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pienso diferente a como los demás. Aleluya. La ruina espiritual es consecuencia de disensiones y luchas equivocadas. Por ejemplo, cuando vemos el cuadro de los 12 discípulos, ¿cuántos recuerdan a los 12 discípulos? Y no el cuadro ese que tenías antes ahí en el comedor de tu casa, donde están ahí no, ese no. No, el cuadro, vamos a pensar en los 12 discípulos. Imagínate, hermano, el gran privilegio que tuvieron de escuchar predicar a Jesús. Nada más ellos y de repente un montón de gente, pero ellos escuchando la predicación del mismo Jesús. ¡Qué gran privilegio! Nadie estaba whatsappeando durante el servicio, nadie estaba... No existía el WhatsApp en aquel día. No, me equivoqué, perdón. O sea, nadie distraído. Yo puedo imaginar que Jesús predicando y los discípulos y la gente, ¡wow! ¡Qué sabiduría!, ¿no? Sabiduría, nadie hablando unos con otros, nadie distraído, todos así, escuchando atentamente a Jesús. Pero imagina Judas. Judas mirando por la ventana, las estrellas, haciendo cálculos, saca su calculadora, 2 por 2 pues son 15, ok, ya me gané 15 denarios. Perfecto. Ya sé que no son 15, pero dice la historia que él hacía trampa, ¿no? Puedo imaginar a Judas, hermano, pensando diferente, porque si lees los evangelios, Judas fue diferente al resto de los discípulos, ¿verdad? Siempre diferente, todos unánimes juntos con el Señor, pero Judas pensando diferente. Llega una mujer de la calle y le rocía los pies de Jesús un perfume. ¿Y qué pasa? Judas, ese perfume, a ver, aleluya, ¿de cuál es? Carolina Herrera, no, ese ya no existe. Yo le calculo unos 300 denarios por como huele, es original. No es de Tepito, es original. De perdido 300 denarios, dice Judas. Bueno, lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres ese dinero, sí, como no. Jesús no dice una sola palabra. Quiero que me escuches. Jesús está mirando a esta mujer y mira cómo enjuaga con ese perfume sus pies. Y Judas está allí. Otro evangelio dice que fueron manos que dijeron esas palabras. Hubiéramos, qué desperdicio. Judas no miraba más allá de la punta de su nariz. Jesús está mirando algo, un milagro poderoso sucediéndose en ese momento. Pero Judas, en otras palabras, dice, wow, qué pesado estoy. Tengo mejores ideas que el pastor, que Jesús. Tengo mejores ideas que Jesús. A él no se le ocurrió esto. Es más, ahí está dejándose que le laven los pies. Pero ese dinero lo vendemos y se lo damos a los pobres. Es más productivo eso que desperdiciarlo. ¿Te das cuenta? Judas pensando todo el tiempo diferente, hablando todo el tiempo diferente al resto de los discípulos. Pero no hay problema. Yo puedo levantar mis manos, puedo alabar a Dios, vengo a la oración, puedo estar predicando, hablarle de Cristo, aunque esté dividido internamente. No hay problema, no pasa nada. Sí pasa algo, dice Jesús. Sí pasa algo. Dice Jesús, será asolado al final. Y algo sucedió en la vida de Judas que quiero que me sigas con atención. Porque Judas era diferente a todos. Él se había movido de sus convicciones. De lo que Jesús le había predicado, Judas se movió de ello y dijo, no, yo tengo otras ideas también y voy a enriquecer lo que Jesús me dijo con mis ideas. Lo que miro por ahí en la calle, voy a enriquecerlo. O sea, se está moviendo, deja un hueco y no se da cuenta.
y empieza a pensar diferente, no se da cuenta, empieza a hablar diferente, no se da cuenta, o tal vez sí, pero dice no hay problema. De tal manera que llega, hermano, el momento de prueba determinado a la vida de Judas. Escucha bien esta noche. No es cualquier cosa estar dividido internamente. Yo no estuve un tiempo atrás, hace muchos años atrás, como 30 años atrás, estuve dividido internamente. Y razonaba muchas cosas, pero me di cuenta que mi vida iba rumbo al desastre. Rumbo al desastre. Si es que me tuve que arrepentir, lloré delante de Dios, me quité de eso, sacudí mis pensamientos y dije: Dios, perdóname, me someto a ti y a mis autoridades. Amén, amén. Y aquí estoy. Si no hubiera sido por eso, hermano, Dios tuvo misericordia de mí, pero si no, no estaría aquí predicando. Escucha, Judas no sabía que iba a llegar un momento de prueba determinado, y es ahí donde él tal vez se dio cuenta o no se dio cuenta, pero lo que sí leemos en la Biblia es que por estar dividido internamente perdió la capacidad para tomar decisiones correctas. Quedó inhabilitado mentalmente y sin convicción para tomar decisiones correctas. Porque dice la Biblia que el enemigo lo tenía bien dividido, y cuando vende a Jesús por esas monedas, luego dice la historia que se arrepiente de haberlo hecho. ¿Y qué hace? Va y se quita la vida. ¿Sí? No es normal un cristiano quitándose la vida, porque sí ha habido situaciones como estas, pero no es otra cosa que el diablo haciendo pedazos su mente y su corazón por tiempo. Personas que por años han acariciado una actitud diferente, contraria a lo que Dios quiere para sus vidas. Llega el momento de prueba determinado donde no tienen ni habilidad ni capacidad para pensar bien, correctamente. ¿Me está escuchando? Judas fue el ejemplo, o es el ejemplo para nosotros. No pudo pensar correctamente, no pudo decidir correctamente. Fue y se quitó la vida. ¿Verdad? Algunos historiadores dicen que cuando se ahorcó, se rompió la cuerda o el lugar donde la tenía amarrada y cayó un acantilado y se hizo giras. Es lo que dicen algunos, a mí no me consta. Pero lo que sí me consta es esto que te estoy predicando. Judas vivió siempre con una división interna que lo llevó finalmente a perder lo que Dios tenía para él. Yo por poco pierdo lo que Dios tenía para mi vida, por andar pensando diferente, por haber dejado un hueco en mi mente y haber dejado entrar pensamientos incorrectos. ¿Me estoy explicando esta noche? Quiero hablarte finalmente de la clave de nuestra victoria. Dice Santiago 4, capítulo 4, el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice estas palabras: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué fácil, ¿no? Son tres claves. Resiste al diablo, ¿va? Sométete a Dios y él huye. Es suave, pero vamos a analizar un poco estas palabras de Santiago, porque el estar bajo la cobertura divina es estar protegidos mentalmente. ¿Me escucha? No significa que no va a haber ataques mentales, sí los va a haber, pero sí vamos a tener esa habilidad de desechar todo aquello que a la luz de la palabra de Dios vamos a saber que no es correcto. El estar sometidos bajo la cobertura divina y bajo la investidura pastoral, buenas noches, nos va a mantener protegidos. Yo tengo un pastor, se llama Víctor Higuera, y estoy bajo su cobertura, bajo su investidura como pastor mío. Él es mi pastor, y yo le doy cuentas a él de las cosas que hago. ¿Por qué le vas a dar cuenta? Porque me conviene, porque estoy bajo su cobertura, y eso no solo me protege a mí, protege a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras. Es una consecuencia que se da, porque al principio te dije, soy líder de una casa, de un hogar. Entonces, si estoy bajo la cobertura de mi pastor, porque todavía busco consejo de mi pastor, así de viejonote como estoy. ¿Sí? Hace 34 años llegué a la iglesia y todavía le pido consejo, le pido opinión, le hago preguntas todavía, muchas cosas no sé todavía. Sigo aprendiendo. Y a mí me conviene, o sea, el estar bajo la cobertura divina me da esa habilidad espiritual de saber qué pensamiento es malo y qué pensamiento es bueno cuando llega a mi mente. ¿Sí? Estoy sensitivo, porque escucha, hay una estructura demoníaca establecida
Es principados, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es una estructura demoníaca que está establecida, pero también hay una estructura divina establecida por Dios. Dios es el Todopoderoso sobre todos nosotros. ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué más? El pastor es el líder de la congregación. Y nosotros como hombres somos los líderes de casa. ¿Están de acuerdo? Esa es una estructura establecida por Dios, que si tú y yo nos sometemos a ella tal y como es, vamos a provocar estabilidad, vamos a estar protegidos mentalmente. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos. Segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escucha, derribando argumentos, todo aquello que se levanta en contra de Dios aquí en la mente. Porque vienen pensamientos en contra de Dios a nuestra mente. A mi mente llegan constantemente, pero constantemente los estoy echando fuera. Y dice Pablo, y toda altivez, pensamientos altivos, como los de Judas, ¿recuerdan? Altivos, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay ocasiones que he estado orando, hermano, y es tanto el rollo que viene a mi cabeza, la basura, que le digo, Dios, tomo estos pensamientos y no los quiero, llévalos cautivos, lejos de mí. Quiero orar con libertad, porque ponernos a orar, hermano, no es cualquier cosa, es espiritual. Y en el reino espiritual suceden muchos ataques, muchas cosas, pero hay alguien que está ahí con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, ¿no es cierto? El sometimiento, hablando del sometimiento, crea una habilidad para poder discernir cada pensamiento, los que se levantan contra el conocimiento de Dios y los que realmente nos van a edificar. Así que la clave de nuestra victoria es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entendiendo que llevamos a cabo una batalla real contra un enemigo que está decidido a movernos de nuestra posición, del círculo de protección. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo a Efesios. Significa que no es algo terrenal, esto es algo espiritual, por lo tanto es algo muy superior a la mente humana. Nadie puede saber cómo va a atacar el diablo la próxima vez. Nadie. Es muy superior a la mente humana. Y por lo tanto debemos no subestimar las formas de ataque del enemigo, que la mayoría de ellas son mentales. Hoy te hablé solo de una forma de ataque, como dice Pedro, anda alrededor, buscando a quien devorar. Dios nos llama a someternos a Él y a no movernos de nuestro lugar de convicción. Amén. Tal vez aquí hay alguien que ha manejado un pensamiento o un ataque del diablo que sabe que no le está conviniendo, que sabe que le quita el sueño en ocasiones, que sabe que le está estresando, le está enfermando, porque el estrés, la preocupación provoca enfermedad. No es correcto ese pensamiento, no es de Dios. O te estás preocupando por algo que no está sucediendo. Tal vez hay alguien ahí que está acariciando un pensamiento que tiene que ver con consecuencias, si tomas la decisión equivocada, consecuencias de carácter irreversible. No va a haber vuelta atrás. No va a haber vuelta atrás. ¿Cuándo me escuchan? Pero Dios te llama a someterte a Él. No se trata solo de mí, se trata de mi esposa, mis hijos, mis nietos y la gente que será salva a través de mi forma de vivir para Cristo Jesús. No es un lujo acariciar un pensamiento ahí en lo secreto de mi cámara, ahí en el departamento donde estoy ahorita hospedado, gracias a Dios por él. Que esté yo solo ahí no significa que voy a acariciar pensamientos equivocados, porque nadie sabe. El problema es ese, que está en la privacidad de nuestra mente y nadie se da cuenta. Por eso David dijo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas a los que son verdaderos en lo íntimo, en lo secreto, allá en lo secreto de su cámara, y a ellos les revelas sabiduría. Dios busca que no le des lugar al diablo en tu posición, hermano. Espera en Dios y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Salmo 37:5.
y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Tal vez, como dije ahorita, hay alguien aquí que está batallando con un pensamiento. Tal vez hiciste una decisión equivocada porque no aguantaste más la presión y te estás dando cuenta de las cosas que están sucediendo. Dios es muy bueno esta noche. Dios es tan bueno que aquí en el altar Él va a restaurar esas cosas, porque servimos al Dios de la nueva oportunidad. Pero tal vez hay alguien que está batallando y tiene tiempo ya batallando con algo aquí que no le está ayudando para nada en su crecimiento espiritual. Esta noche Dios nos llama a tomar decisiones. El diablo busca un hueco, ¿sí? El diablo busca un hueco en tu mente. Busca que manipules tus propias convicciones, tus principios en los cuales has nacido en esta iglesia, tomando decisiones equivocadas a través de recibir ese pensamiento. Dale un fuerte aplauso a Cristo, al Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias, Iglesia, vamos a hacer algo esta noche. No vamos a inclinar el rostro, pero quiero que oremos. Quiero que oremos. Si puede venir aquí al altar, porque el altar es el lugar santísimo, donde la gloria de Dios desciende.